Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar respecto a la temática que hemos quedado justamente dentro de lo que es. Hemos hablado, por ejemplo, de la parte de lo que es un paradigma de investigación, ¿no? Los aportes de Thomas Kuhn, algunos elementos importantes dentro de la teoría de las revoluciones científicas. Hemos hablado del paradigma positivista, de algunas características, paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico. Hemos hablado un poco del conocimiento científico. Recuerde cuál es el procedimiento en el ciclo de proceso de la investigación científica. La observación como parte fundamental, observar fenómenos justamente dentro de una determinada realidad. Conocer esa realidad es justamente utilizar cierto tipo de métodos, en este caso el método científico. Los conocimientos que generamos puede ser empírico, científico, filosófico o teológico. Hemos hablado del conocimiento empírico, también conocido como conocimiento vulgar o doxa. El conocimiento científico es conocido como episteme, ¿no? Es decir, utiliza justamente el método científico. Hemos hablado de lo que es justamente la ciencia, algunas características de la ciencia, la evolución misma de la ciencia, el método científico, la secuencia de pasos. Cómo formar justamente ese espíritu científico en ser justamente críticos de la realidad, de problemáticas reales, objetividad dentro de la condición de las ciencias, racionalidad. Hemos mencionado lo que es el método y qué es en realidad el método científico, como aquel conjunto ordenado de procesos que debe de emprender una investigación para la demostración de la verdad. Hemos hablado de los métodos, que son estos los que mayormente se utilizan: el método inductivo, deductivo, inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, método histórico, analítico, sintético. Hemos hablado dentro de los métodos de la investigación en base a algunas técnicas, métodos cuantitativos como también métodos cualitativos, ¿no? Luego hemos mencionado elementos, que son justamente elementos del método científico, conceptos, definiciones, hechos, variables e indicadores. Hemos hablado del proceso científico en relación a fases y etapas, los que mayormente utilizamos a partir de la observación, la hipótesis, experimentación, inducción, deducción, análisis, síntesis, teoría y la doctrina. Luego, y ahí hablamos justamente de la investigación científica en laboratorios, también el trabajo de campo que se va realizando. La investigación científica es un proceso de la aplicación de métodos científicos, ¿no? El objetivo es, obviamente, aquí es hallar la realidad misma, soluciones a problemas que se han identificado. Entonces, el investigador como sujeto de investigación utiliza una metodología para, en este caso, el objeto de investigación que está relacionado con el problema, en la resolución misma de este problema, ¿no? En este caso será reducir, aminorar. En este caso tomamos en cuenta una metodología dentro del proceso de investigación, controlar justamente los resultados, presentar posibles soluciones alternativas. Hemos hablado de tipos de investigación: teórica, práctica, investigación experimental. Hemos mencionado, por ejemplo, las que son cuasi experimentales y experimento puro. Y luego ahí tenemos el proceso de la investigación. Hablamos de las características, asesoría, deseos, la factibilidad del tema en relación a la elección del tema, del objeto de estudio, que tenemos un área de conocimiento y dividir justamente en temas genéricos y de estos temas específicos para obtener un tema de investigación más concreta, es decir, hacer la delimitación misma. Mayormente utilizamos el material bibliográfico, algunos repositorios, algunos temas de tesis en relación al área que ustedes van a emprender dentro de esta. Luego, el planteamiento de problema en relación al tema ya delimitado, se expone justamente algunas dificultades, plantear, en este caso, la pregunta o la formulación principal del problema,
De cada de estas, justamente al menos se desprenden una variable dependiente y otra independiente. Y pueden ser, pueden ser más variables independientes, no solamente una dependiente o varias variables dependientes. Eso ya depende del caso, ¿no? Cómo vayan formulando determinados temas, ¿no? Y ver la relación lógica entre estas variables para elegir el tema que ajuste a nuestros intereses dentro de la investigación. Hemos hablado de tipos de investigación: teórica pura y básica, técnicas aplicadas, el análisis de los resultados, el ordenamiento de datos, el análisis, que lo hacemos mediante tablas, gráficos, dentro del capítulo número 4 de la tesis. Creo que no les he enviado, ¿no? El formato, alguien me recuerdo, creo que les voy a enviar ahora, ¿no? El documento que es el esquema, en realidad, ¿no? El esquema del perfil de tesis y de la tesis de maestría. No les he enviado, ¿no es cierto? En el grupo, a ver, voy a revisarlo un momentito. Y si no está, enseguida se los envío. Bueno, la Universidad Pública del Alto tiene un formato de presentación de la tesis, ¿no? A ver, ahí les envío. Mm. Sí, les ha llegado. A ver, veamos. Debe estar en el grupo. Ahí está. Bien, bien, se va abriendo. Este es el esquema, ¿no? Del perfil de tesis, de especialidad y maestría. Pues, en este esquema nos basamos en la elaboración de nuestro trabajo de investigación. El capítulo uno es justamente la problemática de investigación. Ahí realizamos el planteamiento del problema. Hacemos una descripción del problema, de lo general a lo particular. Identificamos el problema central. En contexto más delimitado, hacemos la formulación del problema, que es la pregunta principal, y dentro de estas pueden surgir también preguntas secundarias. Objetivos de investigación, objetivo general, objetivos específicos. Existe una justificación, una delimitación de la investigación, temática espacial y temporal. La hipótesis la formulamos si trabajamos con un enfoque netamente cuantitativo, entonces formulamos hipótesis. Si es un enfoque cualitativo, solamente una idea a defender, no hay hipótesis. Aquí hablamos de categorías. En la hipótesis hablamos de variables. Luego su matriz de operacionalización de variables o bien la matriz de categorización, ¿no? Para las categorías. En el enfoque cualitativo. Hay una estructura de sustento teórico. Solamente aquí hay que mostrar un esquema tentativo, en el que comprende el estado de arte, el marco teórico conceptual, el marco referencial, marco contextual de cierta institución donde se está realizando, ¿no? El marco histórico, marco legal, jurídico, si es que es necesario, marco institucional. Tenemos ahí el diseño metodológico, el capítulo número 3. Mencionamos el paradigma de investigación, el enfoque de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, métodos de investigación, universo, población y muestra, técnicas de investigación e instrumentos de investigación. Y la bibliografía al final, que es en formato bajo normas APA. Puede ser la sexta edición o la séptima edición. Lo único que cambia es en la parte de las citas, ¿no? De las citas que se van utilizando con página y viene en la bibliografía correspondiente. Entonces, este es el esquema del perfil de tesis, ¿no? Nosotros nos basamos en este esquema que ustedes van formulando en base a esto.
Y la tesis, para la tesis ya concluida de la maestría, va a ser justamente esta estructura, ¿no? Que debe contemplar desde dedicatoria y agradecimiento, resumen, palabras claves, abstract keywords, el índice general, índice de gráficos, índice de cuadros, índice de tablas, índice de abreviaturas. Y ahí está, ¿no? De la misma forma, el capítulo uno, la problemática de la investigación, el capítulo 2, el sustento teórico. Aquí los marcos que se requieran, ¿no? En la investigación. No todos. No implica que todos siempre estén, ¿no? Eso depende del tema. Luego el diseño, el capítulo 3, diseño metodológico de investigación. Tenemos el capítulo número 4 que menciona resultados de la investigación. En resultados lo que hay que realizar es justamente resultados generales, resultados por indicadores, la triangulación de resultados, y vamos a hablar después de esto, ¿a qué se refiere triangulación, ¿no? De resultados, de teorías, comprobación de la hipótesis, es decir, la demostración y validación. Ahí hacemos justamente, ¿no? Pruebas de hipótesis. El capítulo 5 es la propuesta de la investigación. Esto varía según la propuesta en relación al tema que se están formulando, ¿no? Puede contemplar datos básicos o generales de la propuesta, una breve introducción, fundamentos de la propuesta, que es obviamente justificar, ¿no es cierto?, por qué, la metodología de la propuesta, cómo se va a implementar, es algunas estrategias de implementación, cómo se va a evaluar la propuesta, una planificación y programación de la propuesta, propuesta presupuestaria, y se tiene un cronograma de Gantt de actividades de dicha propuesta. El capítulo número 6 contempla conclusiones y recomendaciones. Conclusiones en base a objetivos concretados, en base a teorías relevantes que se han encontrado, en base a resultados que se han obtenido, resultados significativos. Y obviamente tienen que mencionar si se ha comprobado o no la determinada hipótesis o idea a defender en ese caso, que se ha tomado en cuenta. Y después de esta vienen las recomendaciones, ¿no? Recomendaciones a directores, docentes, estudiantes. Y luego de esta viene la bibliografía en formato APA. Algunos pueden utilizar serigrafía o webgrafías, ¿no? Anexos. Los anexos tienen que estar justamente si van a realizar un trabajo de investigación en cierta institución. Anexo número uno es la carta de autorización, ¿no? Es decir, la carta de solicitud de autorización para realizar la investigación en determinada institución, ¿no? Que tienen que estar con la firma y el sello, con el visto bueno de la autoridad misma. Y se pueden ahí plantear algunos apéndices también complementarios, ¿no? En anexos también vemos ahí los instrumentos. Debería de estar ahí, por ejemplo, los instrumentos que se han implementado, si es un cuestionario o una guía de encuesta o una entrevista semiestructurada, una batería de preguntas, puede ser un cuaderno de campo, puede estar ahí guía de observación sistemática por dimensiones o indicadores, una observación sistemática, lista de chequeos, lista de cotejos, puede estar ahí test, pruebas, test de medición y entre otros, ¿no? Todos los instrumentos más su validez, su validación de dichos instrumentos. Entonces, esta es la estructura, ya les he pasado en el grupo de WhatsApp. En base a esto hay que ir trabajando, ¿no? Su trabajo de investigación. Bien, ahora hablamos, hemos quedado aquí en ejemplo de fases y procesos de investigación. Bien, nosotros nos enmarcamos justamente a partir de una línea base desde la Constitución Política del Estado, el desarrollo de líneas y temas de investigación. En este caso, el desarrollo de las investigaciones, la validación del desarrollo, la difusión de los mismos resultados, la transparencia de resultados y el seguimiento y análisis de resultados. El artículo 103 de Ciencia, Tecnología e Investigación menciona: el Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicios públicas y privadas desarrollan y coordinarán procesos de investigación en innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de la ciencia y tecnología
para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley. A partir de esto, señalamos investigaciones mixtas. Esto implica el dominio de la investigación, en este caso, de enfoque cuantitativo y de enfoque cualitativo. Según Creswell y Plano, Clark menciona lo siguiente: combinar procedimientos, cuando hablamos dentro de investigaciones mixtas, se menciona también emplear procedimientos de diferentes fases, dar prioridad o equilibrio, posibilidades simultáneas o secuencial, y donde debe de existir un análisis más riguroso, ¿no? La parte cualitativa y cuantitativa. Las investigaciones mixtas, por ejemplo, Johnson menciona que se recopilan, analizan y combinan datos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio. De la misma forma, integra datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Creswell menciona que combinan las fortalezas de ambos enfoques, ¿no? Tanto el cuantitativo como el cualitativo, para obtener una mayor comprensión más profunda. Hernández Sampieri y otros mencionan buscar obtener una fotografía más completa, ¿no? Del análisis mismo del fenómeno e integrar ambos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Entonces, hablando justamente de investigaciones mixtas dentro de la ontología, hablamos sobre la naturaleza del ser, la existencia de la realidad, la naturaleza, que es justamente el contexto, estructura de fenómenos que corresponde a las unidades de análisis y el objeto de estudio de la problemática de determinada realidad que se ha observado. Entonces, en esta tomamos en cuenta justamente la comprensión dual de los fenómenos, de forma objetiva con datos cuantitativos y de forma subjetiva con datos cualitativos. El enfoque disciplinar combina lo cuantitativo y lo cualitativo en una sola disciplina. Se resuelve con un diseño integrado donde los datos se recogen simultáneamente a la hora de implementar los instrumentos. Y obviamente estos instrumentos tienen que estar validados. Es decir, hay que realizar una prueba piloto para medir la validez cuantitativa, por ejemplo, por alfa de Cronbach, o bien, en este caso, la validez cualitativa por par expertos. Ejemplo, es justamente el impacto cualitativo y cuantitativo de la formación por competencias. Obviamente trabajamos en esa parte, ¿no? Pero es que existen diplomados, ¿no? Por competencia. Y obviamente todas las universidades, por sobre todo las privadas, ¿no? Están bajo bajo ese enfoque, ¿no? Por competencias. El enfoque multidisciplinar combina también en el que implica la colaboración de varias disciplinas desde su perspectiva para abordar un problema. Se resuelve con un método paralelo y secuencial. Por ejemplo, la evaluación mixta del impacto de la inteligencia artificial en estudiantes del UPER. Un estudio colaborativo entre la pedagogía y la ciencia de datos. El enfoque interdisciplinar combina métodos y teorías de distintas disciplinas para abordar problemas más complejos, que no pueden ser resueltos por una disciplina. Se resuelve por medio de métodos secuenciales, donde un método informa al otro, y convergentes, donde analizan datos cuantitativos y cualitativos, de modo simultáneamente. Por ejemplo, problemas ambientales que incluyen aspectos legales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la ley 1333, ¿no? Del medio ambiente a nivel de Bolivia. O la norma ISO, justamente, ¿no? 14001, por ejemplo, que es una normativa a nivel internacional que habla justamente de impactos ambientales, ¿no? Aspectos económicos, aspectos ecológicos que benefician al determinado enfoque. Enfoque transdisciplinar, que combina, emplea un marco de trabajo más holístico que trasciende las disciplinas académicas, que resuelve, emplea métodos mixtos, donde los métodos cuantitativos y cualitativos se integran en diseños iterativos, es decir, en fases o etapas.
Por ejemplo, la co-creación de un marco ético y tecnológico para la implementación responsable de sistemas de inteligencia artificial en comunidades rurales de Bolivia. Una aproximación transdisciplinar y de métodos mixtos. Entonces, cuando hablamos del tema de investigación mixta, es justamente contempla en entender que el sistema de gestión de conocimiento para fortalecer la investigación científica en estudiantes de la carrera de educación, por ejemplo, es un tema en particular. La variable, ahí tenemos, dependiente, es investigación científica. La variable independiente, hablamos de gestión del conocimiento. ¿Cuál es la condicionante? Fortalecer. ¿Cuáles son las unidades de análisis? Estudiantes de la carrera de educación. ¿Cuál es el contexto? La Universidad Pública del Alto. Entonces, en este tema podemos observar estos 5 elementos principales. Entonces, estos 5 elementos principales, a partir de ellos, podemos formular nuestros temas de investigación en determinadas áreas específicas, ¿no? Entonces, ahí justamente tenemos de manera sintética la variable independiente, condicionante, variable dependiente, puede existir probablemente tal vez una variable interviniente, las unidades de análisis y el contexto. Entonces, en base a estos 5 componentes principales, se formulan los temas de investigación, que es bien, más en realidad es una ayuda lógica, ¿no? Para construir los temas. Y obviamente estos temas no deberían de pasar más de 20 palabras, ¿no? En un rango de 15 a 20, no más. Por ejemplo, voy a abrir un documento en Word, a ver si tengo aquí, a ver. Veamos. Ese, ahí está, ahí quedamos. Voy a abrir un documento en Word. Bien, aquí voy a formular un determinado tema que yo tengo pensado, ideal. Ustedes también de la misma forma deben tenerlo, ¿no? Entonces, la primera es la variable independiente. Tenemos la condicionante. Tenemos, aquí lo voy a anotar, variable independiente. Condicionante, variable dependiente. Tenemos las unidades de análisis y el contexto. Ahí está, entonces estoy diciendo mi cuadro para formular un determinado tema de investigación en base a estos elementos, estos componentes principales. Ahí está, ¿no? Ahí, listo, ahí se ve bien un poco, más grande. Entonces ahora hay que ir pensando en algunas variables. Yo lo voy a hacer horizontal para que sea un poco más amplio. Ahí, listo. Voy a pensar en una variable independiente. Mayormente las variables independientes están relacionadas, por ejemplo, a determinada propuesta de solución, ¿no? En este caso podría ser, por ejemplo, podríamos hablar de un programa educativo, programa educativo, yo lo voy a nombrar X, Y, Z, ¿ya? Programa educativo X, Y, Z. Y la variable dependiente está relacionada con el problema, ¿sí? El problema que se tiene. Por ejemplo, supongamos que en determinada carrera universitaria
Existe un problema que es justamente dentro de su desempeño académico, desempeño académico. Entonces, es decir, dentro del rendimiento, ¿no? Su rendimiento académico, por ejemplo, es bajo, ¿no? Supongamos que es bajo en determinada carrera, en cierto grado o nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero realizar? Este programa educativo, X, Y, Z, puede influir, ¿no? Aquí, términos, ¿no? Influye, puede ser incide o fortalece o desarrolla. Entonces, vean, yo me estoy dotando aquí condicionantes distintos, diferentes, ¿no? Desarrolla, puede ser potencia, ¿no? Y entre otros. Entonces, la condicionante solamente una de ellas debes de elegirla, ¿no? Una de ellas puede ser. Las unidades de análisis, estamos diciendo estudiantes universitarios, ¿no? Aquí vamos a insertar contexto, carrera de ingeniería, carrera de ingeniería civil de la UPEA. Bien, si termina, por favor, la sesión, no se olviden volver ya al mismo link. Aquí ya tengo estos elementos, ¿no? Recalco nuevamente, voy a copiar esto de aquí, es un control C, un control V. Supongamos que voy a utilizar ahora la condicionante. Este programa educativo influye, ¿ya? Ese término es la condicionante importante. Influye, influencia. Ahí está. No, es decir, estoy eligiendo, ¿no? Los de este conjunto de términos, de condiciones claves, ¿no? Entonces ahí ya tengo que el programa educativo X, Y, Z influye en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de ingeniería civil de la UPEA. Entonces ahí ya puedo formular un tema de investigación. Aquí lo voy a anotar, el número 20. Programa educativo y su influencia en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de ingeniería civil. Listo, listo. De esta forma ya tengo formulado el tema de investigación. Ahí está. Entonces, a partir del tema de investigación, una vez formulado, realizamos la formulación principal del problema. Formulación principal del problema. Esta formulación principal del problema está estrechamente relacionada con el tema de investigación. Siempre, ¿no? Ahora bien, voy a copiar mi tema, que es este de aquí que he formulado. Ahora voy a realizar, en este caso, y pregunta clave, la pregunta central. Realmente utilizamos, ¿no? Cierto tipo de condicionantes. Entonces la pregunta va a ser, ¿no? ¿De qué manera influye el programa educativo X, Y, Z en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil UPEA? ¿De qué manera influye? ¿No? Porque aquí estamos mencionando que este programa, estamos viendo este programa, que es un programa educativo X, Y, Z, y su influencia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera influye este programa? Otro punto va a ser formular eh, el objetivo, ¿no? El objetivo
general de la investigación. Nuevamente, observo muy bien la pregunta y obviamente para formular un objetivo general requiero utilizar algunos verbos bien importantes, ¿no? Que son obviamente dentro de la taxonomía de Bloom pueden utilizarlas o algunos verbos que sí se requieren, ¿no? Por ejemplo, en mi caso dice de qué manera influye el programa, entonces será probablemente determinar, ¿no? Ese determinar, ¿no? Describir o demostrar, ¿no? De qué manera influye, ¿no? Determinar de qué manera influye el programa educativo, etcétera, en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de ingeniería civil. Pues, aquí podemos insertar, complementar gestión 2025, ¿sí? En esta otra también, ¿no? Gestión 2025, para ser más específicos. Durante la gestión 2025. Porque no olvidemos que la formulación y el objetivo general tienen elementos, componentes, ¿no? Que son variables. Las variables, la condicionante o conectivo lógico, están las unidades de análisis, contexto, delimitación, en este caso se dice espacial, y la delimitación temporal. Pues aquí ya tengo formulado mi objetivo general. Ahora voy a formular la respuesta a la formulación principal del problema, que es justamente la hipótesis. Hipótesis de investigación. Hipótesis. Pues la pregunta dice, la hipótesis es la respuesta a esta pregunta. Dice, ¿de qué manera influye? Se quiere responder, ¿de qué manera influye? ¿No? Entonces, el programa educativo X, Y, Z, voy a copiar todo este, control C, control V. Eh, el programa educativo X, Y, Z influye de manera positiva y significativa, ¿no? Influye de manera positiva y significativa en el desempeño académico, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿no? Pregunta dice, ¿de qué manera influye o de qué manera incide el programa? Entonces, respuesta, el programa educativo influye de manera positiva y significativa en el desempeño académico, ¿no? En la variable dependiente, ¿no? Y el programa educativo es nuestra variable independiente. Hasta ahí ya tengo, como pueden observar, he formulado mi tema, formulación principal, objetivo general, en este caso la hipótesis correspondiente. Esto lo vemos justamente con H1, lo notamos así, la hipótesis alterna de investigación. Y obviamente existe la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula. Y voy a notar H sub 0. Programa educativo no, aquí, ¿no? No influye de manera positiva y significativa. Ahora esto, si más recuerdan, debemos de formular nuestras hipótesis estadísticas. Por ejemplo, voy a utilizar inteligencia artificial, si es que no la tienen. Voy en control C, voy a abrir, veamos si está. Este ya está en Gemini, por ejemplo, voy a utilizar, ¿no? Requiero formules hipótesis estadísticas de los siguientes supuestos. Listo. Y voy a anotar, este lo vamos a H1, H sub 0. Listo. Los que estoy solicitando, requiero me formules hipótesis estadística. Esto lo voy a cerrar con corchetes. Bueno, aquí por un lado voy a copiar. Esto va a ser en el chat GPT. Ah, es Gemini. Este es el chat GPT.
También tengo la otra inteligencia que es Grok. Y mientras tanto esperamos, mientras va generando lo que me sugiere la inteligencia artificial. Bueno, en Gemini ya tenemos formulado, ¿no? Una formulación basada, por ejemplo, en medias. Como segundo punto puedes utilizar, dice, basado en correlación o regresiones. Ahí tenemos, ¿no? Las dos sugerencias de Gemini. En ChatGPT, por ejemplo, nos sugiere hipótesis estadísticas, ¿no? En relación, por ejemplo, a la comparación de medias, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El tipo de contraste, dice aquí, se sugiere una prueba unilateral, ¿no? Debe ser con la derecha o izquierda, ¿no? Nivel de significancia, mayormente trabajamos al 5%. Si deseas, dice, puedo aplicar eso, ¿no? Puedo adaptar las hipótesis y pruebas específicas, ¿no? Por ejemplo, con TD-Student, ANOVA o regresión. Formular